Vamos posiblemente a hacer 2 capítulos hoy día, vamos a ver si nos da el tiempo, porque el capítulo 5 es corto, así que vamos a empalmar con el siguiente capítulo. Muy bien, el capítulo 5 dice, hay un agujero en la puerta. Hay un agujero en la puerta. ¿Se escucha bien la transmisión? ¿Sí? Amén. Muy bien. En el libro de Hombría al Máximo, el doctor Cole cuenta una anécdota, una parte de su vida con su hijo Paul Cole. Paul Cole ahora ya es una persona adulta, está a cargo del Ministerio de Hombres de la Red Cristiana a nivel mundial. Pero cuando él era un jovencito, en una ocasión le pidió el auto. Le dice, papá, voy a ir a una convención de jóvenes y necesito el auto. Un auto nuevo que había adquirido el doctor Cole. Y también necesito una tarjeta de crédito. El doctor Cole le dice, bueno, hijo, mira, tú todavía recién has sacado tu licencia de conducir, no tienes experiencia. En segundo lugar, la convención queda a 600 kilómetros de acá. Tú todavía no estás en capacidad de poder llevar el auto tan lejos. Entonces discutieron, él le dice, pero yo vengo conduciendo ya 2 años, ya tengo experiencia y todo. La cosa es que discutieron y terminó mal. El muchacho se fue a su cuarto, ya entonces no voy a la convención. Y al entrar a su cuarto, posiblemente no abrió bien la perilla y la puerta no se abrió. Como estaba muy frustrado, él tira una patada a la puerta y le hace un hueco. Como era AAA, se va hasta el otro fondo. Cuando el doctor Cole escucha el ruido que había producido la puerta, se enfureció. Así que él subió, dice, ahora me va a escuchar este muchacho. De una vez por todas le voy a enseñar a obedecer. Y mientras subía de manera apresurada, el Espíritu Santo le hizo recordar este versículo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Trajo tal convicción al doctor Cole que en la medida en que él iba subiendo, cada vez era más lento. Finalmente no pudo llegar donde estaba él. Así que descendió, se fue a su garage, le pidió perdón a Dios y ya más calmado fue a hablar con su hijo. Y le pidió perdón a su hijo. Y le dijo, perdóname porque yo estoy valorando más las cosas materiales que tu propia vida. Aquí están las llaves, aquí está la tarjeta de crédito y anda, hijo, a esa convención. En esa convención dice que Paul sintió el llamado de Dios, ¿no? Y aceptó el llamado de Dios. Una de las cosas que el doctor Cole aprendió de esa historia, a pedir perdón a sus hijos. En nuestra cultura machista, nosotros muchas veces no estamos acostumbrados a pedir perdón. Es más, algunas personas pensamos que si nosotros le pedimos perdón a nuestros hijos se van a crecer rebeldes, nuestros hijos ya no nos van a respetar, pero ocurre todo lo contrario. Cuando nosotros le pedimos perdón a nuestros hijos, les estamos enseñando que también los líderes nos equivocamos, que somos seres humanos y que como cualquiera de los apóstoles también que cometieron errores, nosotros también cometemos errores. Y cuando nosotros restablecemos la relación, también le estamos devolviendo dignidad a nuestros hijos. Punto A, el perdón es un alivio. El perdón es un alivio. Si usted nunca tiene la disposición de aceptar la responsabilidad por sus pecados y pedir perdón, nunca podrá conocer la verdadera hombría.
Si usted nunca tiene la disposición de aceptar la responsabilidad por sus pecados y pedir perdón, nunca podrá conocer la verdadera hombría. Es decir, los hombres se equivocan, pero es de hombres también pedir perdón en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en nuestro centro laboral también. Cuando nosotros nos equivocamos, es bueno pedir perdón. No nos quita nada. Es más, nuestros hijos nos consideran personas que guardamos la dignidad de los demás. Entonces, miren, no es malo pedir perdón a los hijos. En muchas ocasiones yo tuve que pedir perdón a mis hijas. En muchas ocasiones. Cuando yo aprendí este principio, yo pensaba que mis hijas ya no me iban a respetar, pero ocurre todo lo contrario. Al contrario, hubo un mayor acercamiento entre nosotros, mayor confianza entre nosotros. Y más que yo tenía antecedentes de ser machista, ¿no? Entonces, ellos vieron que algo estaba ocurriendo dentro de mí, que despertó en ellas, esa confianza para conversar y dialogar. Punto 2. Dios nos libra para siempre del pecado arrepentido. Dios nos libra para siempre del pecado arrepentido. Los hombres necesitan aprender este tipo de perdón. Los hombres necesitan aprender este tipo de perdón. Le voy a pedir que usted, por favor, me he olvidado la guía y no tengo los versículos. Entonces, como ustedes lo tienen, le voy a pedir que se levanten 2 personas y lean los versículos que están en lo que estamos leyendo. A ver, por favor. ¿Alguien lo lee o quieren que lo señale? ¿Hay versículos ahí? Ya, póngase de pie alguien y lee los versículos, por favor. Solamente yo tengo la diapositiva nomás. A ver. ¿Alguien lo lee? Ahí está en sus manuales. Ya. Amén. Otro versículo, a ver, ¿quién tiene? ¿Alguien más lee el versículo? ¿Lo tienen escrito ahí en sus manuales, no los versículos? Sí, por favor. Amén. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, con el arrepentimiento? El arrepentimiento Dios lo considera muy importante. En nuestra cultura, habíamos visto ya en las lecciones anteriores, en nuestra cultura, el hombre trata de ocultar los errores, ocultar los pecados. Y la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios quiere limpiarnos totalmente de pecado y para poder limpiarnos tenemos que confesar nuestros pecados, confesar a Dios. ¿Saben lo que hace cuando uno confiesa delante de Dios? Asume responsabilidad. Y para Dios eso tiene mucho valor. Asume responsabilidad. Yo le hice la vez pasada la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Adán, en lugar de esconderse, él hubiera salido y le hubiera pedido perdón a Dios por haber desobedecido? ¿Qué creen que Dios hubiera hecho con Adán? Le hubiera perdonado. No le quedaba otra porque
Dios es perdonador. Pero Adán nunca asumió su responsabilidad. Uno de los grandes errores que cometemos como padres y como esposos es que muchas veces no asumimos esa responsabilidad. Le digo una gran verdad. La familia, el único responsable en la familia es el hombre. No hay más. El único responsable en la familia es el hombre. Nosotros tenemos que empezar a asumir nuestra responsabilidad. Muchas veces nosotros decimos, es que mi esposa, la esposa que me ha tocado es así. No, Dios dice que nosotros somos cabeza, amén. Somos cabeza de nuestra familia. Entonces nosotros somos los únicos responsables. ¿A quién Dios le pidió cuentas? ¿A Adán o a Eva? A Adán le pidió cuentas. Por lo tanto, Adán era el responsable. Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado porque él sí sabía. Entonces nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Punto B. La falta de perdón retiene. La falta de perdón retiene. Dice, la falta de perdón te ata al pecado de aquel que te hizo daño. La falta de perdón te ata al pecado de aquel que te hizo daño. Cuando no perdona, carga con el pecado de la persona que te hizo daño y lo cometes vez tras vez con una persona tras otra. La falta de perdón te ata. Hay ataduras. Hay ataduras espirituales, emocionales. Cuando nosotros no perdonamos, nos atamos con esa persona a la cual no perdonamos. Es triste cuando alguna persona está tan herida y está tan airada que dice jamás le voy a perdonar. Y no saben lo que están haciendo ellos. Lo que están haciendo es se están atando con esa persona. Por eso, por ejemplo, en un divorcio, la mujer dice, nunca te voy a perdonar lo que me has hecho. Y vive una vida infeliz todo el resto de su vida. ¿Por qué? Porque no ha perdonado, o viceversa también. Puede ser el hombre y dice, nunca te voy a perdonar lo que me has hecho. Hermano, no hay nada en la vida que valga la pena como para no perdonar. No hay nada en la vida que valga la pena como para no perdonar. ¿Saben cuáles son las más grandes heridas que sufrimos? Vienen de las personas que más amamos, que más confiamos. ¿Y saben dónde se producen las más grandes heridas que hemos sufrido en nuestra vida? En nuestra iglesia. No hay nada, hermanos. No hay nada. A veces yo he visto iglesias que se pelean por las bancas. Este es mi banca, yo lo traje, mi abuela lo trajo, mis padres lo trajeron. Este es mi púlpito, yo lo traje. No, hermanos. No vale la pena. Dios es justo. Amén. Dios es justo. Y Él va a hacer la justicia a su manera. Nosotros no tenemos por qué buscar venganza. Nosotros simplemente obedecemos la palabra de Dios. Perdonar. Cuando Moisés estaba en el desierto, había una manera de morir que era la más horrorosa de todas las muertes. Se llamaba la muerte por atadura. ¿Y saben en qué consistía la muerte por atadura? La muerte por atadura consistía en que una persona que había matado a otra en una pelea o de repente en un asalto, la persona lo tomaban preso los ancianos, lo llevaban al desierto, llevaban el cadáver de la persona que él había matado y lo ataban a la espalda, como una momia, los dos. Lo ataban y ponían alrededor alguaciles para que nadie lo venga a desatar. Y así estaba por una semana.
¿Se imaginan ustedes qué es lo que pasa con un cadáver? El cadáver empezaba a gusanarse. Pero una vez que terminaban comiéndose el cadáver, empezaban a comerse al hombre vivo. Ese se llamaba la muerte por atadura. Cuando usted pasaba después de un tiempo por ese lugar, usted encontraba, lo único que encontraba era un montón de huesos. Usted no sabía cuál hueso era de la víctima y cuál hueso era del victimario. Los dos terminaban iguales. Es lo que pasa cuando nosotros no perdonamos. Cuando nosotros no perdonamos, nos convertimos igual que la persona que no hemos perdonado. Y nos atamos a esa persona de manera emocional, de manera espiritual. Por eso cada vez que hay personas que vienen así, yo les perdona. Es que no siento, el perdonar no es un sentimiento, el perdonar es una decisión. Es una decisión perdonar. Usted no tiene que sentir. Después va a sentir, cuando decida perdonar, va a sentir cómo se ha liberado. Es uno de los principios que nos enseña la palabra de Dios. Siguiente punto. El enojo de Moisés con los hijos de Israel por su rebelión en Meribá lo llevó a su propia rebelión en contra de los mandamientos de Dios. Él no solamente fue partícipe de su pecado, sino que compartió con ellos el castigo por el mismo. No llegó a la tierra de Canaán. Punto 3. Esto puede ser verdad en el caso de congregaciones enteras. Moisés, miren, Moisés es conocido como el hombre más paciente. Sin embargo, se enojó. Se enojó cuando Dios le dijo: Moisés, dales agua. Saca agua de la roca y dales. Pero Moisés, ¿qué hizo? Estaba enojado con el pueblo y dice que golpeó la roca. Dios no le dijo que golpee, sino le dijo que saque el agua. Es decir, ahí demostró que Moisés no le había perdonado, porque ni Dios se molestó por los reclamos que estaban haciendo, por la petición que hacía el pueblo. Ni Dios se molestó, pero Moisés se molestó. Por lo tanto, Moisés se ató con esas personas. Y así como esas personas murieron en el desierto, Moisés también quedó postrado en el desierto. Muchos hombres no van a poder entrar a su tierra prometida porque viven atados al pasado. Viven atados a circunstancias, viven atados a personas que no han perdonado. Por eso la mejor es perdonar. Perdona, libérese. El perdón no tiene nada que ver con la otra persona, el perdón tiene que ver conmigo. El perdón tiene que ver conmigo. Yo me libero de la otra persona. Que haga o no haga de su vida, eso no es cuestión mía, eso depende de él. Pero yo me voy a liberar. Es como que usted se está hundiendo ahí en el mar, se está hundiendo a lo profundo con una roca. Y usted está atado a esa roca. La única manera que usted tiene para salvar su vida es cortar la soga y salir. Es así también el perdón. Necesitamos liberarnos. Vamos a seguir. Punto C. El perdonar y recibir perdón es conducirse a semejanza de Cristo. El perdonar y recibir perdón es conducirse a semejanza de Cristo. No hay nadie en el mundo que haya perdonado tanto como Jesús. Jesús nunca hizo daño a nadie. Sin embargo, miles de personas lo traicionaron. Esas personas que lo recibieron con su manto, con olivos, ahí solamente unos días estaban diciendo: crucifícalo, suelta a Barrabás. Esas personas que Jesús sanó, que Jesús alimentó, después estaban diciendo: crucifícalo. Por eso el perdonar y recibir perdón
es conducirnos a semejanza de Cristo. Tenemos que liberarnos. Punto D dice, los pecados no son hereditarios, son pasados de generación en generación por la falta de perdón. La mayoría de los padres que maltratan a sus hijos fueron niños maltratados. El perdonar y recibir perdón es conducirse a semejanza de Cristo. A ver, quiero que lean por ahí un versículo, por favor. Si el versículo generalmente está escrito, no sé si lo tienen ahí escrito. A ver, Juan, ponte de pie y lee. Amén, gracias. Vemos nosotros en el caso de Jesús, cómo Él perdonó a sus enemigos, cómo perdonó a sus amigos, ¿no? A Pedro, que unos días antes le decía, Señor, yo nunca me voy a escandalizar de ti, esto sí, pero yo nunca. Ahí unos días más nomás ya estaba ya Pedro. Pero vamos al corazón de Jesús, ¿no? Él nunca guardó resentimiento, rencor, heridas por lo que Pedro había hecho. Simplemente lo perdonó y le restituyó la confianza. Eso es lo más interesante. Algunos tenemos problemas para restituir la confianza. Sin embargo, Jesús le restituyó. Apenas lo perdonó, le restituyó la confianza. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿No? Qué interesante. A veces nosotros, no, yo tengo que ver todavía frutos dignos de arrepentimiento para recién perdonarlo. Pero Jesús no es así. Jesús inmediatamente lo perdonó. Siguiente punto. Muchos padres creen que es una debilidad admitir que han fracasado con sus hijos y pedirles perdón cuando han pecado contra ellos. Muchos padres creen que es una debilidad admitir que han fracasado con sus hijos y pedirles perdón cuando han pecado contra ellos. Hermanos, el pedir perdón es muy importante. Yo tengo un hermano, mi hermano mayor, el mayor de todos es hermano de parte de madre. Y él violó a una chica. Y fruto de esa violación, una prima tuvo su hijo, una hija, ¿no? Y han pasado años. Después que hemos aprendido todos estos principios, un día la llamo y le digo, mira, tú tienes que perdonar a tu padre. Sí, yo he querido acercarme muchas veces, pero él nunca me dirige la palabra, nunca me, no sé, no me quiere reconocer, no quiere conversar, hablar conmigo. Mira, yo sé que mi hermano ha cometido error, pero también tienes que entender que él es un ignorante. Él fue criado como un animalito. No se crió al lado de su padre. Se crió con mi padre, pero mi padre lo maltrataba también. Entonces, le digo, mira, si yo te pido que tú le perdones, no es porque es mi hermano, sino porque yo quiero lo mejor para ti. Porque tú vas a tener problemas y estás teniendo problemas por causa de no perdonarle a él. Después la convencí y también a todos los hijos de mi hermano que también había dejado abandonado por muchos años. Hablé con mis sobrinos y les dije, ¿no? Algunos entendieron y sí se restableció la relación, pero sobre todo le digo, miren, si ustedes quieren seguir adelante en la vida, tienen que liberarse. Ese pecado no pueden estar arrastrando porque al finalmente ustedes van a terminar igual que él. Porque lo que uno guarda es lo que va a reproducir después. Algunos entendieron y ahora viven felices. Siguen su vida, han perdonado. Una cosa es, hay que entender lo que es el perdón y lo que es la relación. No tiene nada que ver uno con otro.
Porque uno puede perdonar, pero no significa que yo voy a volver en la relación. Muchas veces eso pasa, por ejemplo, en una relación matrimonial. En una relación matrimonial muchas mujeres no quieren perdonar porque piensan que si perdonan van a regresar con esa persona. Yo digo, no, no tiene nada que ver. El perdonar es cortar más bien esa atadura emocional, espiritual. No necesariamente tienen que regresar. Para regresar, sí, tendríamos que pedir fruto digno de arrepentimiento. Ahí viene la disciplina justamente, ¿no? Si él es la persona que ha cometido error, bueno, vamos a plantearle un plan de disciplina. Si él realmente quiere volver a recuperar su familia, que muestre que le interesa, que muestre que está dispuesto a cambiar, ahí sí, pero el perdonar no tiene nada que ver con eso. Es aparte. Tú puedes perdonar instantáneamente, le digo, pero para volver a restaurar la relación, eso sí va a requerir tiempo. Hay que saber decir lo que son las cosas. Entonces, miren, mis sobrinos, mi sobrina, volvieron a su vida, pero esta chica no entendió lo que yo le quise decir. El año pasado me volví a encontrar. Hola, ¿qué tal? Le digo, ¿y cómo estás? Y siempre me habla de su papá, sus errores, que está sufriendo por causa de él, si hubiera sido un buen padre y todas las cosas. Le digo, tú sigues atada a él. Tú tienes que dejar libre ya. No, claro, es tu hermano, me dicen. Yo no lo digo porque es mi hermano, sino porque tú me interesas. Yo veo cómo tu vida está en una... tu vida es todo un enredo y complicado, y tú te mereces una mejor vida. Mientras tú mantengas esa actitud de no perdonar, no vas a poder avanzar. Digo, perdónalo y sigue tu vida. No, pero él no me mira, no importa, le digo, ya, no te estoy diciendo que vuelvan a hacer una relación de padre e hijo o hija, sino que perdones nada más. Te desligue de él, olvídate ya de esas cosas y sigue tu vida, sé feliz. Y de eso se trata el perdón, ¿no? Vamos a continuar. ¿Mantiene usted una actitud de no perdonar a sus padres? ¿Nota usted que sus errores reviven en sus hijos? Este es un ciclo que puede romperse con el perdón. Esa es verdad. Nosotros a veces repetimos las mismas cosas que hicieron nuestros padres, porque lo tenemos guardados sus pecados aquí. No sé si a ustedes les he contado mi caso. Yo no sabía todos estos principios que estaban en actividad en mi propia vida. Cuando yo era niño, ante el sufrimiento que me hacía pasar mi papá, por causa de su irresponsabilidad, porque se metió al licor y ya no, prácticamente a nosotros nos abandonó. Ahí nosotros como perritos tenemos que buscárnoslas donde sea, qué comer. Una tía vino de Cañete y nos llevó a vivir con ella, pero ahí también nos sufríamos. Y un día me golpearon muy fuerte. Y yo me fui a la parte de atrás de la huerta a llorar como un niño. Y mientras lloraba llamaba a mi papá, ¿no? Como todo niño cuando está angustiado siente la necesidad de su padre. Y yo llamaba a mi papá y después de un rato de llorar, llamando a mi papá, digo, ¿por qué llamo a mi papá? Si mi papá me quisiera, él no estaría involucrado en el licor, estaría a mi lado, pero a él no le importa mi vida. Y empecé a llamar a mi mamá y después otra vez pensé, ¿y por qué llamo a mi mamá? Si mi mamá me quisiera, me hubiera llevado con ella y no me hubiera dejado con el borracho de mi padre. Entonces, yo ya no encontré a quién más llamar. Y esa noche yo juré, dije, cuando yo sea grande, jamás voy a ser como mi padre. Jamás voy a ser como mi padre. Juré delante de Dios. Y desde ahí, hermano,
Miren, motivado por ese resentimiento, tomé esa decisión. ¿Y qué hice? Me volví todo lo opuesto a mi papá. Mi papá era irresponsable, yo me volví una persona muy responsable. Mi papá era un flojo haragán, yo me volví un trabajador, a veces ya casi adictivo al trabajo. Yo me volví extremadamente responsable porque yo no quería parecerme a mi padre, ¿no? Y algunos rezagos todavía, por eso ustedes me ven, yo estoy acá de las 4 de la tarde. No, pero he venido para pintar acá un poco para que salga mejor la transmisión. Pero me gusta llegar a tiempo, o sea, ya me he ido al otro extremo, ¿no? Demasiado estricto conmigo mismo, ¿no? Pero cuando yo tenía más o menos, ya estaban mis 2 hijitas, tendría unos 30 años, un día llego a la casa y mi esposa me dice, tenemos que separarnos. Tenemos que separarnos. Y estaba llorando. Yo no entendía, porque yo no estaba en pecado. Es más, estaba pasando la mejor etapa de mi vida, tanto en mi familia, en el ministerio, porque era el presidente nacional de los jóvenes de esa denominación. Era pastor de una iglesia. Estaba ascendiendo en mi centro laboral. Imagínense, tenía a mi familia muy bien, entre comillas. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Cuando mi esposa me dice eso, tenemos que separarnos, yo le dije eso, pero si algo te falta, yo estoy en pecado, estamos haciendo esto, te estoy comprando esto, estamos construyendo la casa, ¿por qué me dices eso? Y ahí mi esposa me dice algo que me hizo recordar a mi papá. Me dice, lo que pasa es que cuando tú no estás en casa, todos estamos felices. Basta con que te escuchamos llegar a la casa, todos nos ponemos nerviosos. Y yo no quiero eso para mis hijas. Mis hijas a veces están jugando acá en la sala, pero cuando te escuchan llegar, recogen sus juguetes y se van a su cuarto a seguir jugando. Ella me dijo, yo no quiero eso para mis hijas. Y estaba llorando. Y cuando ella me dice, yo, ¿cómo me siento? Cuando tú no estás, yo estoy acá tranquila, estoy feliz, estoy escuchando Radio del Pacífico, estoy haciendo mis cosas, estoy planchando, estoy lavando, todos estamos felices. Basta con que te escuchamos llegar. Y era como si contara mi propia historia, porque es exactamente lo que yo sentía cuando escuchaba a mi papá llegar. Nos estresábamos, nos metíamos debajo de la cama. Mi madre nomás salía a hacerle frente y muchas veces la golpeaba, la insultaba. Ahí me di cuenta que yo me había convertido igual que mi papá. Y eso fue lo que más me dolió. Pero a la vez le conté a mi esposa mi historia de pequeño. Y ella me dice, lo que pasa es que tú no has perdonado a tu papá. Aunque tu papá ha muerto ya tantos años, sin embargo sigue vivo dentro de ti, porque tú no lo has perdonado. La Biblia dice, yo visito la maldad de los hombres hasta la 3ª y la 4ª generación. Tú eres 2ª generación. Y si tú no cortas con esta maldición, la 3ª generación son nuestras hijas. Ellas van a terminar siendo igual que tú. Es allí donde nosotros nos proponemos buscar ayuda. Es ahí donde nosotros empezamos a buscar algún curso para matrimonios, algún programa para familia. Y es así como llegamos a Camino de Vida, ¿no? Pero miren ustedes lo que puede provocar la falta de perdón. Por eso dice, ¿mantiene usted una actitud de no perdonar a sus padres? ¿Nota usted que sus errores reviven en sus hijos? Este es un ciclo que puede romperse con el perdón.
Quizás aquí también alguno de ustedes todavía no ha perdonado a su papá. Algunos todavía, yo cuando voy a veces a provincia o visito otras iglesias y tocamos este tema, hay cantidad de personas que pasan adelante deseando perdonar a su papá, porque se dan cuenta que están atados con ese padre irresponsable. El capítulo 6. El balance es la clave de la vida. Capítulo 6, tierno y firme. Tierno y firme. El balance es la clave de la vida. El balance es la clave de la vida. El liderazgo en el hogar requiere tanto ternura como firmeza, pero no rudeza. Debe conservarse el equilibrio. Este es muy importante, hermano. El balance es la clave de la vida. Hemos escuchado, todos extremos no son buenos. Por eso necesitamos tener el balance correcto. Necesitamos tener un balance adecuado en todo en nuestra vida. Por eso dice, el liderazgo en el hogar requiere tanto ternura como firmeza, pero no rudeza. Debe conservarse el equilibrio. Ternura y firmeza. Ternura y firmeza. Nuestros hijos, nuestra esposa, necesita ternura, pero también firmeza. Hay una delgada línea que nosotros necesitamos tener, lo que se llama el balance. El balance adecuado, el balance correcto, ¿no? Para no irnos a los extremos. Porque hay padres, por ejemplo, que son demasiado permisivos. No, hay que ser bueno. Uno de ellos es David. David, según algunos estudios, dicen que David podría haber sido el fruto de una relación de su papá con una de sus empleadas. Por eso que el papá, a través de sus actitudes que toma, ve como que David, como que ¿cómo se puede decir? Lo rechazaba. Lo rechazaba. Y por eso vamos a ver, si ustedes quieren conocer el corazón de David, vea sus salmos. En alguna ocasión dice, si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿No? Y vemos nosotros en algunos salmos el corazón de David cómo sufre. ¿No? Yo me pregunto, todas esas experiencias que pasó David, seguramente dijo en algún momento, cuando yo sea grande jamás seré como mi padre. Pero se fue al otro extremo. Porque David tuvo hijos y en lugar de ser así, se fue para el otro lado. Nunca corrigió a sus hijos. Por eso nosotros vemos el tipo de hijos que tuvo David. Se fue al otro extremo. Ya no los corregía, cada uno vivía como le parecía. Muchas veces mal entendido lo que es el amor. No, yo amo tanto a mis hijos que no le voy a corregir. No, eso no es. La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Igual, si nosotros amamos a nuestros hijos, yo no puedo permitir que mis hijos sigan viviendo en el error y eso le va a destrozar la vida por no ser firme. En el hogar requiere tanto ternura como firmeza. Y nosotros los varones estamos ahí. En muchos hogares, a veces la que es más firme es la mujer, ¿no? A veces la mujer tiene más carácter que nosotros los hombres. Pero nosotros debemos de ser los líderes de nuestro hogar. Nuestra esposa no debe llevar esa carga, hermanos. Tenemos que asumir nosotros. Nosotros somos el responsable de nuestro hogar. Somos la cabeza. A veces enviamos a nuestra esposa. Yo no sé si a usted le pasará, pero algunas veces, miren, yo no me daba cuenta, pero me he dado cuenta hace poco qué es lo que está pasando. Por ejemplo, un trauma que tenía yo, bueno, ya lo superé hace unos años atrás, era temor a las autoridades.
Temor a no al policía, sino a las autoridades en general. A mi jefe, por ejemplo. Si me llamaba a su oficina, ya estaba temblando porque dije, ¿por qué? ¿Me va a sancionar? ¿Me va a castigar? ¿Me va a disciplinar? No sé. Me llama el director, igual. Y tengo miedo. Si una notificación de la comisaría, ya estoy temblando. ¿No? Eso tiene su raíz. ¿Saben dónde yo me di cuenta? En la relación que tuvimos con nuestro padre, porque esa fue nuestra primera autoridad. Yo me di cuenta un día, ¿por qué era así? Un día yo estaba como director de un hogar de niños y a la asistente social le digo, hermana, vamos a hacer una actividad profunda del hogar de niños, pide permiso a la municipalidad. Ya, se va la asistente social a conversar con la alcaldesa y viene y me dice, pastor, ya hablé con la alcaldesa, dice que lo espera el día miércoles. ¿Me espera a mí si yo no quiero hablar con ella? Yo lo que te he pedido es que pidas permiso para tener el evento. Yo ya le dije que quería usted entrevistarse con ella. No sé si ella también tenía temor pedirle, pero la cosa es que ya me había comprometido a mí. Y ahora, para poder hablar con una autoridad, wow, tenía temor. ¿Y saben quién era? La Cusculiza. En esa época estaba en Chaclacayo de alcaldesa. Imagínense, peor todavía. Así que yo, tomando fuerza de valor, dije, ya vamos, el miércoles nos fuimos con la asistente social. Pero Dios usó este encuentro para sanar esa herida. Así que me voy, hago mi cola esperando entrevistarse porque ella estaba recibiendo a todos. Y por fin no llega el turno. Y me dice la asistente, ya pastor, pase. Muy bien, yo me siento ahí, sí. Le digo, yo soy el pastor Domingo Laureano, tenemos un hogar de niños acá en Chaclacayo y vamos a hacer un evento para recaudar fondos para los niños. Aparte tenemos una pequeña iglesia que estamos empezando, trabajamos con los jóvenes, los matrimonios, estamos aconsejando a los jóvenes, estamos restaurando los matrimonios y empecé a hablar todo lo que era el ministerio. Y estaba pensando en lo que yo estaba diciendo y no me daba cuenta cómo estaba reaccionando y ella estaba llorando. Y dije, ¿qué? Estaba llorando. Y le digo a la asistente, pasa por detrás de su escritorio, consuélala, abrázala, le digo. Y ya cuando se calmó me dice, pastor, ojalá que usted hubiera venido 2 años antes, me dice. Hoy día yo soy una mujer muy conocida. Tengo suficiente dinero, tengo prestigio, tengo todo. Pero siento que soy un fracaso, me dice. Mi marido, no sé si por mi carácter, se ha ido con otra mujer. Y ahora mi hijo está con un arma buscando a su padre para matarlo. Wow. Y se puso a llorar. Entonces ahí fue la oportunidad. Ese temor que yo tenía a las autoridades, Dios me hizo ver que aunque son autoridades, ellos necesitan de nosotros. Necesitan una palabra de Dios. Necesitan lo que nosotros tenemos. Entonces me puse a orar por ella, por su familia, por su esposo, por sus hijos. Y bueno, nos dieron el permiso, ¿no? Pero Dios usó este evento para yo darme cuenta. Y después me empecé a analizar yo por qué yo tenía temor a las autoridades. Y mire, esto de acá se da el caso. Digo, no son tan fieros como parecen. Y eso me llevó a tener más confianza para hablar con las autoridades. Pero analicé, ¿dónde empezó eso? Con mi papá. Yo no podía ni siquiera mirarle a los ojos a mi papá. No le podía ni siquiera dirigir la palabra. Ahí todo era grito. Ya compré esto. ¿Por qué te demoraste? Así es.
Y empezó un temor a las autoridades. No sé si a ustedes le pasa a alguno de ustedes eso. Pero ahí me di cuenta que eso tiene su raíz en la relación que yo tuve también con mi papá. Miren ustedes, ¿no? ¿Cómo se producen las cosas? Vamos a continuar. Dice, las recompensas deben equilibrarse con los castigos. Las caricias deben equilibrarse con los azotes. Los elogios deben equilibrarse con las correcciones. O sea, tenemos que tener el equilibrio adecuado en nuestro hogar con nuestros hijos. Pidámosle sabiduría de parte de Dios. Hay ocasiones, hermanos, en que a veces no sabemos cómo hablarle a nuestros hijos. Pídale ayuda a Dios. En esa etapa, sobre todo en la etapa de la adolescencia, me acuerdo con mi hija. Mi hija estaba estudiando en la Universidad de San Marcos. Y en esa época donde estaba pues el terrorismo a todo full. Y uno de mis más grandes temores era que mi hija sea evangelizada por los comunistas. A Dios gracias que ella se juntó con un círculo de estudiantes universitarios y ahí se daban ánimos, de ahí sabían respuestas qué decir cuando venían los comunistas a hablarles. Pero en una ocasión, yo pienso que es natural, mi hija me dice, papá, tal fecha me voy al cumpleaños de una de mis amigas de la universidad. Primera vez que me decía, y yo le pregunté, ¿es creyente o no? Me dice, no, no es creyente. Ahí empezó yo ya a temer, ¿no? Digo, si no es creyente, ya me imaginaba qué tipo de fiesta iba a ser eso. Por eso hay que pedir la dirección de Dios. Yo no sabía si decirle no o decirle sí. Porque si decía que vaya, después ella iba a empezar a ir a todas las fiestas. Y si le decía no, se podía encaprichar y simplemente se iba a rebelar contra mí. Y yo no sabía qué decirle. Entonces, no le dije nada ese momento. Faltaba todavía, creo que 2 semanas para la fiesta. Y converso con mi esposa. Y le digo lo que estaba pasando. Y nos dijimos, vamos a orar al Señor. Vamos a orar que Dios nos guíe. No queremos cometer errores. Ella estaba en una etapa decisiva de su vida, de sus decisiones. Entonces, llegó el día y todavía no tenía una respuesta. Entonces viene un sábado en la tarde y me dice, papá, voy a alistarme. Yo te dije ya hace 2 semanas atrás que hoy día es la fiesta en la casa de mi amigo. Yo no le dije nada, se fue a cambiarse, a alistarse, todo. Pero gracias a Dios que nosotros, antes de salir de casa, siempre oramos. Bajó, me dijo, necesito dinero para el taxi, para la movilidad y un extra para compartir. Está bien, hijo, le di. Y le dije, bueno, vamos a orar, le digo, para que Dios te proteja, para que Dios te guarde. Tan peligrosas son las calles, le dije. Gracias a Dios que esa costumbre siempre tenemos nosotros. De antes de salir siempre orar, bendecir a nuestros hijos. Entonces la llamé con mi esposa, la rodeamos y empezamos a orar. Y lo que hice fue simplemente recordarle todas las cosas que Dios había hecho por ella. Y empezamos a orar diciendo, Señor, gracias por mi hija. Ella siempre ha sido una chica obediente, ella temerosa de Dios. Es una chica, Señor, dedicada su vida a ti. Es una chica que nunca nos dio problema. Es una mujer sabia, Señor, gracias. Y empecé a decir todas las virtudes que Dios había puesto en ella.
Y así que terminé la oración y dijo, bueno, hija, que Dios te acompañe. Vamos a estar orando para que Dios te guarde y te proteja. Ella se fue y a las 2 horas regresó. Yo digo, seguramente, no le pregunté, no le hablé nada, ya basta con que haya regresado, ya sana y salva a las 2 horas nomás. Y estaba feliz con eso. Estábamos orando con mi esposa. Pero después de un tiempo le preguntamos qué había pasado. Y ella dice, mientras estaba en camino a las fiestas, el Espíritu Santo empezó a hablarle que ese no era su lugar. Ella estaba para cosas mejores. La reunión no es para ella. Y el Espíritu Santo trajo convicción a su vida y ella por propia voluntad decidió regresar. Por eso a veces, hermanos, si no sabemos qué decir, oremos a Dios. Pida la sabiduría de Dios. A veces nosotros reaccionamos rápidamente, violentamente, en nuestra manera de pensar y no permitimos que sea Dios quien nos ayude. En este caso yo no sabía y yo dejé que el Espíritu Santo, dejé que Dios haga su obra. Nosotros confiamos en Dios. De igual manera con nuestros hijos. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Vamos a continuar. Punto 2 dice, la disciplina requiere firmeza. Debe comenzar por uno mismo. Los afectos, los deseos, los apetitos, todos deben de ser tratados con disciplina. Una vida sin disciplina no alcanzará su máximo potencial. La disciplina requiere firmeza. Wow. Ahí está. Gracias, pastor. Gracias. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué entienden ustedes por la disciplina requiere firmeza? ¿Quién me puede decir, por favor? La disciplina requiere firmeza. ¿Qué significa eso? Corregir con autoridad. Muy bien. A ver. Ajá. Muy bien. Efectivamente. Es muy importante. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Es muy importante lo que dice el hermano. Es verdad. Ustedes saben que nuestros hijos nos van a probar. Porque ellos también están desarrollando su identidad, su personalidad, y quieren reafirmar su personalidad. Entonces, por eso los adolescentes retan mucho. Y nosotros lo tomamos como malcriadez, pero ellos lo que quieren es simplemente reafirmar su identidad, saber quiénes son, hasta dónde pueden llegar, probar, ¿no? A veces nosotros cedemos. Miren, para entender un poquito, le voy a contar el caso de un pastor nos contó un pastor. Dice que un día él fue a los Estados Unidos invitado a predicar así, y después del domingo, uno de los hermanos propietarios de mucho ganado lo llevó a su rancho. Dice, vamos hermano para que conozcas el rancho. Y lo llevó a conocer los ranchos, tenía ahí varios corrales de bueyes, de toretes, y había un corral dentro de todo su propiedad donde estaban unos toretes jóvenes. Y observó este pastor que esos toretes se estaban rascando el lomo en los postes. Usted sabe, allá los corrales son de postes, ¿no? Y le dice al dueño, le dice, hermano, parece que aquí en este corral hay bichos. Mire, todos los toretes están rascándose en los troncos. Y el dueño le dice, no hermano, no hay bichos. Lo que pasa es que ese corral es nuevo.
Nosotros ayer hemos puesto estos toretes ahí. Lo que están haciendo esos toretes, están probando si la cerca es fuerte. Y lo que están haciendo no es rascarse, están probando si cede el tronco. Si cede el tronco, van a seguir probando y moviendo hasta que se caiga el tronco y ellos se escapan. Pero si después de un tiempo, ellos por más que empujan al tronco y el tronco no cede, ya se quedan tranquilos, porque sabe, por más que lo intenten, no hay forma de escaparse. Y ya después se quedan tranquilos. Así también son nuestros hijos. Muchas veces cuando nosotros damos una norma, una orden, ellos nos prueban, ¿no? A ver si somos firmes. Si nosotros cedemos, frito pescadito. Entonces muchas veces no tenemos la firmeza, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Por eso antes de dar una orden, piénsalo bien. Porque para que no tengas que retractarte después de lo que has dicho. Entonces, la disciplina requiere firmeza. Debe comenzar por uno mismo. Nunca pidamos algo que nosotros no hacemos, especialmente con nuestros hijos. Nunca le pidamos hacer algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Muchas veces nosotros solamente damos órdenes. Hay algunos padres, por ejemplo, que dicen, vayan ustedes a la iglesia. La iglesia es para los niños y para las mujeres y para los viejos. Nosotros los hombres, no, nosotros no. Para nosotros no es la iglesia. Y ellos piensan que sus hijos van a seguir los caminos de Dios así. No van a seguir los caminos de Dios. Porque primero es el ejemplo. No hay nada mejor que ser buenos ejemplos para ellos. Y si no somos buenos ejemplos, pedirle perdón. Que nos equivocamos, que fallamos, que erramos. No tengan temor, hermanos, de pedirle perdón a sus hijos. Eso sana las relaciones. Sana las relaciones. Yo he tenido que pedir perdón a mi esposa, a mis hijas. Muchas veces. Muchas veces. No me creo que lo sé todo. Ellas muchas veces me han corregido. Y yo lo acepto. Y está bien. Dice, los afectos, los deseos, los apetitos, todo debe de ser tratado con disciplina. Así es. Hablábamos la vez pasada acerca de tener dominio propio, ¿no? El dominio propio es importante y eso se logra con disciplina. Eso se logra con disciplina. Ejercitar los deseos, los apetitos, los afectos. Tratar con disciplina. Hermano, el enamoramiento tiene que ser tratado con disciplina. Ahí es donde se ve verdaderamente nuestra madurez. Los afectos, los deseos, tener dominio propio, porque no todo, dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo conviene. Por eso yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque muchos de ustedes no tenían ganas de venir. Pero, a pesar de eso, vienen. Así es como se consigue, hermanos, la madurez. Como decía el apóstol Pablo, yo martirizo este cuerpo para que no se salga con la suya. Así es como alcanzamos madurez. Hay cosas que hacemos que no nos gusta, pero lo vamos a hacer. Amén. Pero hay otros que se dejan llevar por la flojera, se dejan llevar por el partido, por una película, se dejan llevar. Entonces van a seguir siendo niños. Y sobre todo, yo me recuerdo mucho también
¿Cómo aprendí yo este principio? ¡Wow! Tenía una tía que me crió, a pesar de todas las cosas negativas que pudiera haber, algo aprendí de ella. Y eso es lo que me sirve ahora en la vida. Yo recuerdo que nosotros íbamos a trabajar en la chacra, ya sea cosechando maíz, algodón, papas, camotes, cualquier cosa. Al mediodía generalmente hay un break para almorzar, teníamos 1 hora, de 12 a 1. Y ahí nos poníamos debajo de un árbol, a la sombra del árbol, sacábamos nuestra comida, compartíamos, comíamos en 15 minutos, 20 minutos y teníamos 45, 40 minutos para descansar. Llegaba a la 1 de la tarde y mi tía nos decía, ya tenemos que volver a trabajar. No decía nada más. Ella se paraba y se iba a trabajar. A nosotros no nos quedaba otro remedio que aunque no quisiéramos, a veces nosotros le decíamos, un ratito más, 5 minutos más. Ella no, era firme en eso. Y ella primero se iba. Ya a nosotros no nos quedaba otro remedio que caballero nomás. Seguir. Ahí aprendí, hermanos. Ahí aprendí a caminar por lo que debo de hacer y no por lo que me conviene hacer. Ahí aprendí. Por eso a mí no me importa si los demás van o no van. Yo tengo que seguir. Yo no espero que la multitud avance junto conmigo. Yo no espero todavía ser aprobado ni por mis amigos, ni por mis vecinos, ni por otros ministros. Simplemente yo voy porque tengo que hacer lo que tengo que hacer. Eso se llama madurez. Cuando tú haces eso, tus hijos están viendo. Así como yo vi a mi tía hacer eso, igual mis hijas han visto eso. Porque el camino del Señor no es fácil. A veces en los caminos de Dios vamos a encontrarnos con situaciones difíciles. Pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. No me importa lo que digan los demás, no me importa lo que hagan los demás, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Que mi vecina, que mi primo, que mi cuñado, que viene mi hermano, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Te voy a visitar domingo, búscame en la iglesia y de ahí nos vamos a almorzar. Eso es lo que yo digo. A veces mi hija dice, papá, vamos a comer, vamos a almorzar. Búscame en mi iglesia, de ahí nos vamos a comer. Es hacer lo que tengo que hacer. No solamente por mí, ellos algún día están viendo y más tarde cuando tengan su propia familia, tengan sus propios hijos, saben cómo tomar decisiones. No influenciados por sus amigos, no influenciados por las personas que los rodean, ni siquiera influenciados por sus hijos, ni por su esposa. Peor nosotros somos varones, somos los que tenemos que estar en la cabeza, amén. Haga usted lo que tiene que hacer y su familia lo va a seguir, porque usted es el ejemplo. Siga adelante, siga fiel a Dios y va a ver cómo sus hijos van a seguir el ejemplo. Sus hijos van a seguir el ejemplo si usted ahí va adelante. Eso es lo más grandioso, hermanos. Somos ejemplo. Si alguna vez nos caemos, nos levantamos, nuestros hijos están viendo. Mi papá se cayó, se levantó y siguió para adelante. A mi papá lo decepcionaron, eso no impidió que él siguiera a Cristo. Se levantó, siguió adelante. Todas esas cositas nuestros hijos están viendo. Y ya ahora que son maduras, mis hijas me cuentan algunos pasajes. No, papá, yo te he visto hacer eso. En los peores momentos te hemos escuchado orar a Dios. Te hemos escuchado perdonar. Te hemos escuchado orar por aquellos que te decepcionaron. Ellos hacen lo mismo. Nosotros somos el ejemplo, hermanos. Amén. Vamos a seguir. Punto 1. El amor indisciplinado puede destruir. Ya estamos acabando ya. El amor indisciplinado puede destruir.
Amor y consentirlo son dos cosas distintas. Consentirlo es decirle que para ellos no son las normas. Amor es enseñarle que lo mejor para ellos es guardar las normas. Muy bien, el amor indisciplinado. En otras palabras, el consentimiento. Muchas veces nosotros confundimos el amor con consentimiento. Muchas veces, siempre yo cuento a veces, sobre todo en las escuelas de padres que dictamos, ¿no? Antiguamente nuestras madres nos enseñaban a respetar a las personas mayores. Nuestras madres nos enseñaban a ceder el asiento a las mujeres, a las personas mayores, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante, mi mamá me daba mi pasaje, 30 centavos pagaba en esa época, y me decía, hijito, tú eres un estudiante. Si sube una mujer o un anciano, te levantas y le das asiento. Y eso era para mí ley. A mí me daba vergüenza seguir sentado cuando hay personas mayores paradas. Y me ponía de pie y le ofrecía el asiento. Y así nos criaron nuestras madres. Pero después apareció otro tipo de madre. Vimos esa transformación de madres que empezaron a cambiar esos principios, esos patrones. Yo he visto en el microbusero cómo se pelean con las madres. Cuando le dicen, niño, por favor, ¿puedes dar el asiento a esta mujer embarazada? Y la madre se levanta como una gata salvaje y dice, ¿por qué? Está pagando su pasaje. No se trata de dinero, se trata de honrar, de respetar. Se trata de preferencias, honra. De eso se trata. Pero muchas personas confunden eso. Y ahí está el niño. ¿Qué está enseñándole? Si a tu niño tú le dices, no, no te muevas, siéntate ahí. Y la señora está embarazada, o el anciano está apenas que se para, o una persona que está enferma. ¿Qué está aprendiendo ese niño ahí? ¿Sabe qué está aprendiendo? A no respetar a los mayores. Está aprendiendo a ser indolente al dolor de los demás. Y después, más tarde, vamos a ver el resultado. Es triste, pero es la verdad. Y ahora tenemos esa generación. Ya estamos terminando. Punto 4. Jesús fue el perfecto balance entre ternura y firmeza. Jesús fue el perfecto balance entre ternura y firmeza. Bueno, aquí no vamos a quedar porque ya aquí requiere más profundidad para ver cómo Jesús tenía el balance correcto entre ternura y firmeza. En algún momento Jesús metió látigo, ¿sabían ustedes? Sí, Jesús metió látigo. ¿Se acuerdan en el templo? ¿No? Agarró, ¡ay, fuá, fuá! En algún momento Jesús encaró a los fariseos. Sepulcro blanqueado, raza de víbora. ¿No? Miren, Jesús. Pero aquí, miren, nos podemos dar cuenta. ¿Contra quién Jesús era así, confrontativo? Contra los religiosos. En el templo y contra esos fariseos que estaban pegándola de muy santos. Sin embargo, con la gente del pueblo, con los enfermos, con las mujeres, Jesús era tierno. Nunca levantó o gritó a una mujer, sino siempre la dignificó. Eso vamos a seguir a aprender la próxima semana. Amén. Muy bien. Disculpen, estaba un poco fuera de foco por los versículos, porque lamentablemente no traje la maleta de los libros y ahí estaba la guía que debía tener. Pero igual, ¿han aprendido algo en esta noche? Espero que sí, hermanos. Cada día estamos tratando de hacer las cosas mejores. No solo las cosas
naturales. Ahora ya tenemos otra cámara más, gracias a Kevin, un siervo que se esfuerza. Están igual como yo. Queremos mejorar cada día. Estamos en la mejora continua, ¿no? Así es, la excelencia, buscando la excelencia. Y ese debe ser parte de nuestra vida, ¿no? Igual, nuestros hijos van a buscar la excelencia si nos ven a nosotros buscar siempre la excelencia, cada vez mejorar y mejorar. Se aprende de los errores, hermanos, ¿no? Se aprende de los errores. Nosotros tuvimos acá una tela verde la semana pasada, pero cuando vi el video estaba todo arrugado y qué feo, le dije, ¿no? Qué vergüenza. No, dije, no, esta semana ya no vamos a tener tela verde colgando ahí, vamos mejor a pintarlo. Y ahí me vine más temprano a pintar. De ahí dije, también no, muy monótono se ve cuando solamente yo salgo ahí y ustedes no salen, ¿no? Entonces compramos una cámara nueva y gracias a Dios, ahí está también ustedes, ¿no? Siempre es eso, yo deseo siempre mejora continua. Siempre hay algo que mejorar, hermanos. De igual manera en tu vida. Nunca digas, yo ya estoy completo, yo ya lo sé todo, ya ¿quién me va a enseñar a mí? Siempre hay algo. Que ese sea, hermanos, en el trabajo, que eso sea en tu hogar, siempre hay algo que mejorar. En tu casa, en mi casa hay un montón de trabajo, a pesar que ya terminamos de construir todo, pero siempre hay algo que mejorar. Eso se llama tener el espíritu de excelencia. Amén. Empieza contigo mismo. ¿Qué puede mejorar tu carácter? ¿Qué puede mejorar en tu personalidad, tu compromiso, tu responsabilidad, tu relación con Dios? ¿Qué puede mejorar? No demos por hecho las cosas. Siempre hay algo que mejorar. Y si analizamos, hermano, hay mucho que mejorar todavía. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios.